Amén. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Le pido que se ponga en pie si lo ha encontrado, por favor. Si nos ayuda con su clamor, para que podamos predicarnos todos la palabra del Señor. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Y pueda estar clamando en su corazón para recibir la bendición del Señor. David, el hombre según el corazón de Dios, así se titula este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. No se me vaya a quedar dormido, por favor, ya, porque hace bastante frío, yo no siento las manos ni los pies, pero aquí el Señor nos va a ayudar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Qué sorprendente declaración la que nosotros escuchamos, ¿cierto?, en este versículo que leímos. El pasaje, lo que hace este versículo es describir una afirmación hecha por el mismo Dios a través del profeta Samuel, donde dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará, decía el versículo, todo lo que yo quiero. Lo leemos, ¿cierto? Entonces, frente a una declaración como esta, para irnos introduciendo en el mensaje, nos preguntamos: ¿qué cosas fue las que vio Dios en David para dar una descripción tan hermosa y significativa como esta? ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Desde el punto de vista histórico, la Biblia siempre, amado hermano, ha demostrado o ha hablado o ha demostrado también los errores y pecados de las personas que están allí señaladas. Nunca la Biblia ha escondido los errores y pecados de aquellos hombres y mujeres de gran renombre que aparecen en la Escritura. Y en el caso de David, nosotros sabemos que las evidencias son claras, ¿cierto? Conocemos la historia de David. Tuvo fallas David en ciertos momentos de su vida, alabado sea el nombre del Señor, y obviamente eso le llevó a que no fuera completamente íntegro, ¿cierto? Él se enredó en algunas cosas que para nosotros en este tiempo nos parecen un poco chocantes a nuestra conciencia. Cuando las confrontamos quizá a lo mejor con nuestra experiencia, sentimos que de algún modo nosotros, alabado sea el nombre del Señor, hablando en la parte moral, ¿cierto?, algunos quisiéramos o pensamos que somos incluso mejores que David. Alabado sea el nombre del Señor. Pero porque de hecho, ¿cierto?, todos nosotros procuramos ser fieles y honestos en nuestro proceder, ¿ya? Probablemente la gran mayoría de nosotros, o la mayoría de nosotros, no hemos sido infieles a nuestra esposa o nuestro esposo durante el matrimonio. No hemos quizá a lo mejor asesinado a nadie, o nunca hemos estado presos, ni tampoco hemos sido perseguidos por las autoridades como un delincuente, como un bandido. Y probablemente nosotros también hemos procurado llegar a ser buenos esposos y buenas esposas, buenos padres y buenas madres. Alabado sea el nombre del Señor. Es así, ¿cierto? Amén. Pero David no es precisamente el modelo de padre que nosotros esperamos de la Biblia para nosotros, porque el rey David tuvo muchos hijos con distintas mujeres, y en ningún momento la Biblia muestra a David como un hombre hogareño, que diera los mejores principios a sus hijos. La Biblia nos muestra a través de la historia prácticamente que debido a las importantes funciones que tenía David en el área gubernamental, era la tarea de la crianza de los niños la habían desarrollado, ¿cierto?, las madres de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros tuviéramos que calificar y juzgar a David, de seguro que de nuestra parte no obtendría un testimonio a lo mejor elocuente, un testimonio importante. De seguro que obtendría más de algún reparo de nuestra parte. Incluso algunos dirían: yo me he portado mejor que David, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, otra vez volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Cómo era el corazón de David? ¿Qué características tenía
¿Qué nos habla la Biblia para tratar de entender esta referencia tan positiva que Dios mismo hizo frente a cosas tan negativas que tenía propiamente tal la vida de David? Alabado sea el nombre del Señor. Y al estudiar la vida de David, nosotros vamos a encontrarnos con varias características destacables y sobresalientes que marcaron la diferencia y obviamente también el pensamiento de Dios comparado con nuestra manera de pensar, porque nosotros no hubiéramos dicho totalmente algo contrario. Pero su vida, a pesar de aquello, fue un modelo para las siguientes generaciones. ¿Por qué? El trato que Dios tuvo con David fue un pacto de misericordia. Fue el propio Señor, a través del profeta Isaías, que dice de él después en Isaías 55, versículo 3 al 4. 300 años después de que David muere, Isaías dice lo siguiente: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y estas palabras nos señalan lo que él fue para Dios y lo que nos entregó a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Un testigo a los pueblos es alguien que nos entrega un modelo de vida de realidades superiores. Un jefe es un líder al cual nosotros debemos seguir, y un maestro a las naciones es alguien de quien se aprende algo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces David, como modelo de vida y liderazgo, es algo que Dios quiere que sus siervos... ¿Cuántos son siervos acá? El Señor nos hablaba el día jueves, ¿cierto? El martes, perdón. De que Él quería que fuéramos siervos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era el corazón de David? Y a través de esta breve exposición vamos a examinar cuáles son estas 4 características que tenía el corazón de David que nosotros debemos aplicar a nuestra experiencia de vida. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. En primer lugar, debemos decir que David tenía un corazón que reconocía la autoridad puesta por Dios. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 al 6, nos habla acerca de una escena importante dentro de la vida de David. Dice aquí: el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Esta escena puede ser descrita como un acto sublime de perdón, gracia y respeto. Hijo, venga un poquito. David fue capaz de perdonar la vida de su enemigo. David no juzgó la situación antes de actuar, sino que fue fiel a Saúl por lo que representaba la unción de Dios puesta sobre él. ¿Cómo podemos entender esta historia? Vamos a hacer un resumen. El rey Saúl, ustedes saben, en un momento sintió celos de David por causa del cántico que interpretaban las doncellas, ¿se acuerdan? El cántico decía: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y estas palabras lo pusieron muy enojado, se puso muy envidioso, muy celoso de David, y vio en peligro Saúl, su futura dinastía. En consecuencia, David, ¿qué es lo que hizo? Se vio obligado a escapar para salvar su vida. Mientras él era perseguido por el ejército de Saúl, el propio rey Saúl entró a descansar unos momentos en la misma cueva donde David estaba escondido. ¿Ya? David se había escondido en una cueva y Saúl entra a descansar en la misma cueva en la que estaba él escondido. Y frente a tan grande oportunidad de eliminar a su enemigo y terminar con todos sus problemas, David lo que hace es eligió perdonar la vida de Saúl. Él podría haberlo asesinado en esa misma cueva. Entonces lo que David hace es sentir un ataque de conciencia por el símbolo de la autoridad, de la unción que había sido puesta sobre el rey Saúl. Y en este acto, en este sencillo acto, David lo que hace es reconocer la importancia de respetar las autoridades que han sido puestas por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa fue la característica que agradó a Dios
porque David no actuó con motivos negativos, sino por amor y sumisión al liderazgo ungido. Y este principio es importante que nosotros lo consideremos porque Dios había desechado a Saúl y David lo sabía. Pero eso nos habla del profundo respeto de las cosas donde el Señor había puesto su mano, como era el caso de la unción de Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro caso? Muchas veces nosotros no actuamos así, ¿cierto? Todo lo contrario. Tratamos de apurar las cosas, emitimos también juicios de valor, y en este caso habríamos dicho frases como, que si este hombre, ¿cierto?, que está desechado de la gracia de Dios, es un hombre que ya no merece permanecer en un puesto de honra por cuanto no hace la voluntad de Dios. Esos son juicios de valor. ¿Cuál es entonces la gran lección para nosotros? La respuesta es que debemos ser sumisos y no caer en críticas a nuestras autoridades espirituales. Simplemente eso. Nuestro deber debe ser orar siempre por quienes están por delante. El llegar a comprender esto es de suma importancia para el crecimiento espiritual de todo hombre y de toda mujer de Dios. En relación a esto existen dos principios bíblicos que debemos considerar. Uno dice en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el otro dice en Mateo 7:2 que con la medida con que midas, os serás medido. Eso significa en la práctica que si nosotros sembramos amor, recibiremos amor. Si sembramos indiferencia, vamos a segar indiferencia. Y si criticamos destructivamente a otros, también otros nos criticarán destructivamente a nosotros. En el caso de David, él respetó la unción que Dios había puesto sobre él y esperó que el mismo Señor lo quitara del camino. Él no haría nada para apresurar el tiempo de Dios. Y qué importante es que nosotros entendamos que el tiempo de Dios es perfecto y que nosotros no lo podemos apurar. Porque cuando tratamos de apurarlo, cometemos errores y nos equivocamos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios está como el buen padre que ve a su hijo en la cocina con un cuchillo afilado, ¿cierto? Y le dice, hijo, eso te va a hacer mal. Hijo, no lo hagas porque te puedes cortar. Como el buen padre amoroso que constantemente Dios nos está corrigiendo para que no nos equivoquemos, para que no caigamos en desobediencia. En términos prácticos, cuando vemos actitudes y acciones reñidas con la verdad, nuestro deber debe ser orar, que el Señor ordene los pasos o pedir que haga justicia y que Dios, ¿cierto?, ordene nuestra vida y nos pueda bendecir. No nos corresponde a nosotros ejecutar juicios. El juicio a nuestros líderes corresponde al Señor y no a nosotros. El principio del respeto al llamado y la unción ministerial debe ser considerado como algo sagrado, algo de honra, tanto para el ungido de Dios en el respeto a la unción recibida, como aquel que reconoce la unción de Dios en otros. Si valoramos este principio como David lo hizo, también veremos en nosotros mismos el crecimiento espiritual. Si no lo hacemos, puede que ascendamos, pero lo haremos en medio de tropiezos. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Si Dios nos ha llamado al ministerio, Él ha puesto dos cosas sobre nosotros: dignidad y responsabilidad. Él nos llamó, por lo tanto, Él responderá por nuestra conducta en cuanto a la vida y al ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Permitamos entonces que este principio se arraigue dentro de nosotros, porque recordemos que Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 4, del 3 al 5, lo siguiente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a sí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada en cuanto al ministerio antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, David era un hombre que respetaba la autoridad de Dios. En segundo lugar, David era un hombre que tenía un corazón arrepentido. Sabemos nosotros que el pecado más conocido que conocemos, valga la redundancia, de David, fue el adulterio que él cometió con Betsabé. Las mentiras que vinieron tras este adulterio
y el asesinato también de un hombre inocente, ¿ya? Entonces, antes de entrar a explicar y analizar el corazón arrepentido de David, quiero que abramos un paréntesis y reflexionemos acerca de las consecuencias del pecado de David, porque ¿cuál es el significado de esto para nosotros el día de hoy? Esto significa que, al igual que David, todos nosotros estamos expuestos a caer en un pecado si descuidamos nuestras defensas espirituales, ¿ya? Un dicho popular dice, o reza más bien dicho, más vale un kilo de prevención que una tonelada de medicina. Por lo tanto, debemos cuidar nuestras defensas espirituales y morales. Asuntos como deleitarse en imágenes y pensamientos sensuales de pornografía deben estar fuera de todo hombre y de toda mujer de Dios. ¿Por qué? Porque esto crea un fuerte daño en nuestras fibras morales, porque estas imágenes, ¿cierto?, son las que atacan y son puestas en nuestra mente, producen adicción e implantan también pecados en nuestra conciencia. Porque estas imágenes se cruzan en nuestra mente en los momentos más sublimes cuando estamos en la presencia del Señor y traen daño a la conciencia. Por eso que nos cuesta tanto a veces conectarnos con el culto, entrar en la presencia del Señor, levantar nuestras manos, adorar su nombre, porque por nuestras mentes pasan mil y una cosas que no nos producen, ¿cierto?, que Dios traiga la bendición sobre nuestras vidas. Cosas que nosotros hemos acumulado en nuestro corazón y en nuestra mente al no cumplir, ¿cierto?, y al desviar de nuestra vida el propósito de la palabra del Señor. Entonces, el pecado de David con Betsabé le trajo 4 consecuencias que no pudo evitar. ¿Se acuerdan? Su niño, ¿qué pasó con su niño? Fruto del pecado, ¿cierto? Murió. Su hija Tamar, ¿qué le pasó? Fue violada por uno de sus hijos, por Amón. ¿Qué le pasó a Amón? Murió porque fue asesinado por Absalón, ¿cierto? Por causa del vejamen que hizo contra su hija Tamar. ¿Y qué le pasó a Absalón? También fue muerto por Joab en la batalla debido a la rebelión contra el reinado de David. 4 hijos, uno asesinado por el otro. Alabado sea el nombre del Señor. Las consecuencias que el pecado de David que no pudo evitar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. El pecado del rey David trajo consecuencias sobre su vida. El principio aplicado es que Dios no pasa por alto el pecado. Amén. Con esto cerramos el paréntesis que abrimos para volver al pensamiento del corazón arrepentido de David. Porque el pecado que cometió David parece algo tan contradictorio para que Dios lo denomine un varón conforme a su corazón. Pero lo que demostró la grandeza fue su corazón arrepentido. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿se acuerdan? Él reconoció el mal que había hecho. No se autojustificó con argumentos humanos. Pudo reconocer el daño que él había causado. Pudo aceptar lo que Dios le estaba ordenando. Aceptó el decreto divino y se arrepintió, dice la Escritura, en oración y ayuno. Y nosotros vemos en el Salmo 51 la prueba de su genuino arrepentimiento. Él confiesa su pecado, pide ser limpiado, renovado espiritualmente, y eso fue lo que agradó a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Se acuerdan Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano? Esta marca un contraste en la actitud que nosotros muchas veces presentamos delante de Dios. Dice, ¿se acuerdan que habían 2 hombres subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro publicano, ¿se acuerdan? El fariseo puesto en pie dice que él oraba consigo mismo. De esta manera le decía a Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el fariseo estaba más lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Estas son 2 actitudes tan diferentes. Una habla de la autosuficiencia y de la conformidad consigo mismo, y la otra, alabado sea el nombre del Señor, cuando el fariseo no oraba con Dios, ¿cierto?, mostrando su autosuficiencia, sino que oraba consigo mismo y se autocomplacía de lo bueno y lo religioso que era. En cambio, el publicano
un recaudador de impuestos y menospreciado del pueblo, se afligía por la culpa de su pecado. ¿Y qué hacía él? Pedía que el Señor le fuera propicio. Jesús termina diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué lección nos deja esto a nosotros? Bueno, nos enseña que debemos de ser como el publicano, no defendernos y debemos reconocer nuestros pecados. Entonces el corazón de David era como este publicano. La pregunta para nosotros es cómo está o cómo es nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. David reconocía la autoridad puesta por Dios. David tenía un corazón arrepentido. En tercer lugar, David tenía un corazón generoso. Amén. En 1 Samuel 30:24, David dice lo siguiente: porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Vamos a hacer un resumen de esta historia para no extendernos tanto, que aparece en 1 Samuel en los capítulos 29 y 30, para que podamos entender el texto de lo que estamos hablando. Debido al enfrentamiento entre las fuerzas filisteas y el ejército israelita, los filisteos desconfiaron de David y lo devolvieron a casa en la ciudad de Siclac, donde vivía junto a sus hombres. Cuando ellos llegaron a Siclac, David llegó a Siclac y se encontró con que la ciudad había sido saqueada, había sido quemada y sus habitantes habían sido llevados cautivos por los amalecitas. Esto obviamente incluía a todas las mujeres y los niños de los hombres de David. Él andaba con sus hombres mientras él iba a cierto lugar, se devolvió y los hombres, las mujeres y los niños de aquel entonces, las esposas y los hijos de los hombres que andaban con David, habían sido llevados cautivos por los amalecitas. La reacción obviamente fue impotencia frente al dolor de la tragedia y la amargura, que puso incluso la vida de David en peligro porque sus hombres querían matarlo, como si él hubiera tenido la culpa de lo que había acontecido. Pero también el propio David había sufrido también la captura de su familia. Entonces David lo que hace es clamar a Dios. Cuando estamos en problemas debemos clamar a Dios y consultar a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Recibe una palabra, le da una palabra a David, le da una guía, ¿cierto?, que le indicaba a David que él debía seguir a los merodeadores, a los amalecitas, porque les daría alcance y así los podrían derrotar. Con la palabra del Señor animó David a sus 600 hombres a salir en pos de estas bandas armadas de los amalecitas. Una vez que se subieron a los caballos, se fueron, montaron sus cabalgaduras, salieron en persecución de estos hombres. Y fíjese que de los 600 hombres que iban con David, un grupo de 200 estaban un poco cansados y no tenían muchas fuerzas para seguir. Se da cuenta que siempre en el punto, ¿se acuerdan cuando íbamos al punto? Siempre había alguien que se quedaba atrás y le gritaban para adelante: oiga, vaya más lento, ¿se acuerdan? Y aquí algo similar. Iban 600 hombres detrás de los amalecitas, ¿cierto?, a caballo, corriendo, me imagino. Y resulta que habían 200 que se estaban quedando atrás. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y estaban un poco cansados. Y eso obviamente hacía que los que iban adelante se rezagaran un poco, ¿cierto? Porque tenían que esperar a los que iban atrás. Pero fíjense que los que iban atrás iban lentos porque ellos iban cargando los pertrechos, iban con las cosas, ¿cierto?, con el bagaje, con los alimentos necesarios para poder sustentar, bien digo, a estas 600 personas. Entonces David, ¿qué es lo que hace? No, dice, paremos un poquito, los 200 que van lentos, quédense aquí nomás, cuiden las cosas, cuiden los pertrechos, cuiden los alimentos, y con los 400 que me quedan voy a seguir avanzando tras los captores. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, se quedan 200 y se van 400 con David. El viaje fue exitoso, le pudieron dar alcance y derrotar a los amalecitas, recuperaron a todos los cautivos, a todos los que se habían llevado, y con ello también obtuvieron un gran botín. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, tras regresar al encuentro, llegaron los 400 de vuelta con toda la familia, las mamás, los hijos, los abuelitos, ¿cierto? Todo, las mascotas, todo, donde estaban los 200 y cuidando el bagaje. Los que fueron con David, decían ellos,
que solo debían recibir a sus familias y nada del botín. O sea, los 200 que se quedaron cuidando las cosas no tenían que recibir nada del botín, sino que solamente a sus familias. Ese era el pensamiento de los otros 400. Alabado sea el nombre del Señor. Y es aquí cuando David habla o se muestra su corazón generoso, porque David dice que el botín debe ser repartido por partes iguales, independiente de lo que se habían quedado y lo que habían sido con él. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa fue una de las características que agradó a Dios, que su corazón era generoso. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Cuando llegamos a entender el principio de tener un corazón generoso, ¿cuántos tienen un corazón generoso aquí? ¿Cuántos desean tener un corazón generoso? Amén. Nos cuesta a veces ser generosos. Sentimos lo que Dios siente. Y permítame decirle que el éxito del botín o el éxito de la iglesia no es solo para los que suben al púlpito, ¿ya? Sino para todo aquel que aporta en la obra de Dios. Sea esto con oraciones, con palabras de estímulos, con colaboración, con ofrendas generosas, con la fidelidad en los diezmos al Señor, con toda colaboración anónima y desinteresada, Dios se agrada de ella. O sea, no somos solamente los que estamos aquí predicando, los que entre comillas, ¿cierto?, permitimos el éxito del trabajo en la obra del Señor. Si bien es cierto, Dios es el que nos ayuda, nos sostiene, nos afirma, nos guía, ¿cierto?, nos consuela, nos levanta para seguir adelante. Hay muchas personas que aquí a lo mejor nunca se han subido a un púlpito, pero sus oraciones son las que han mantenido a los predicadores, a los coordinadores o las predicadoras, que día a día, culto tras culto, se suben a este lugar a predicar la palabra del Señor. Aquellos que a lo mejor están ocultos, que no son tan visibles dentro de la obra del Señor. Pero así, a pesar de ello, también ellos colaboran y ayudan en la obra del Señor de manera desinteresada y muchas veces anónima. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces en Mateo 20 se habla de la parábola de los obreros de la viña, ¿se acuerdan? Dice que un hombre salió temprano en la mañana a buscar los obreros para su viña. Mateo 20 dijo, les contrató por un monto diario. Los primeros obreros manifestaron su conformidad con el salario. Después dice que volvió a salir en 3 horarios del día a buscar otros obreros, en la mañana, al mediodía, a media tarde y en la última hora de la jornada laboral, a quienes les dijo que les daría también lo que fuera justo. Cuando fue a pagar el jornal, comenzó por los que solo habían trabajado 1 hora de la jornada. A estos le pagó el denario o el equivalente al acuerdo hecho con los primeros obreros contratados. O sea, salió a contratar gente, a los primeros de la mañana les dijo, les voy a dar un denario por el trabajo que realicen durante esta jornada. Después salió a media tarde, buscó otros obreros más, les dijo que le iba a pagar un denario. Y a los que trabajaron 1 hora, que fueron a buscar en la tarde, también les dio un denario. O sea, si hubiéramos estado nosotros ahí, ¿qué hubiéramos dicho? Nadie dice nada, pero yo sé que hubieran reclamado. ¿Por qué al que entró a trabajar a última hora le van a pagar lo mismo que a mí que estuve desde la mañana aquí trabajando? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Porque somos así, pues, hermano. Amén. Dios bendiga a los jóvenes que están aquí desde las 9 de la mañana, los hermanos que de audio. A las 9:30 llegaron los coristas. Que Dios les bendiga también por ese sacrificio que nos permitió, ¿cierto?, poder ordenar junto a nuestros hermanos para poder estar más ordenados, valga la redundancia. ¿Ya? Sí, amén. Que Dios les bendiga. Gracias a ellos nosotros podemos alabar el nombre del Señor. Al momento de pagar el jornal, comenzó por los que solo habían trabajado 1 hora de la jornada. A esto les pagó un denario o el equivalente al acuerdo que había hecho con los primeros obreros que había contratado. Cuando llegó a pagar los primeros obreros, estos recibieron la misma cantidad que los últimos, que solo habían trabajado 1 hora. Frente al descontento de lo que consideraban algo injusto, el dueño de la viña le respondió lo siguiente: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un determinado monto, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Les dice la historia ahí en Mateo capítulo 20,
Alabado sea el nombre del Señor. Dios por naturaleza es generoso. Amén. Y el corazón generoso es algo que Dios también anhela que nosotros tengamos. Que apartemos de nosotros el espíritu de crítica, de envidia y de murmuración, porque otros son más bendecidos que otros, que nosotros. ¿Ya? Y ahora preguntamos, ¿dónde está nuestro corazón generoso? Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Y finalmente, para ir terminando, en cuarto lugar, David tenía un corazón de adorador. En 2 Samuel 6:14 nos dice, David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Cuando el arca del pacto, hablamos de esta historia, fue trasladada a Jerusalén, David danzó delante del Señor. Fue un momento de gran algarabía para el rey, porque fue capaz de salirse de todo protocolo para danzarle al Señor en su presencia. En esos momentos de tanta expresión y júbilo, adivinen quién apareció. ¿Se acuerdan? Adivinen quién apareció. Cuando los hombres estamos ahí alabando el nombre del Señor con alegría, con gozo, con júbilo. ¿Quién apareció? La esposa. Gloria al Señor. Mical, la esposa de David. Lo miró desde la ventana y lo menospreció en su corazón. David respondió al reproche de Mical con estas palabras en 2 Samuel 21:23. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David hizo un primer intento de traer el arca del pacto a Jerusalén. Preparó un gran desfile junto a todos los músicos y a todos los sacerdotes. Reunió a 30,000 personas. Sacó las banderas y los pendones, pero cometió un grave error. Un error que todos nosotros hemos cometido en algún momento, cuando queremos que Dios se acomode a nuestros planes y que haga las cosas a nuestra manera. Y esto lamentablemente terminó en un funeral, que fue la muerte de Uza. ¿Se acuerdan cuando tocó el arca? Alabado sea el nombre del Señor. Así que ojo, cuando queramos hacer las cosas a nuestra manera, preguntémosle al Señor cuál es su voluntad. 3 meses después, David hizo un segundo intento que resultó exitoso. Era tanta la emoción, recuerden que en el primer intento había muerto alguien, era tanta la emoción que sentía que se salió de todo protocolo político y adoró con danzas al Señor públicamente, y su esposa Mical lo miró desde la ventana del palacio real, y al ver al rey danzando le menospreció en su corazón. Nosotros honramos a la esposa en este lugar, ¿ya? Que Dios nos ayude. Voy a arreglarla porque si no después van a ver, ¿ya? Honramos a la esposa de este lugar. Estamos dando un ejemplo nomás. ¿Ya amada esposa? ¿Me ven, cierto? ¿Estoy bien? Estoy bien. En el momento en que David entró a su casa, se dio cuenta que su esposa estaba furiosa con él. Y es que nosotros los maridos también tenemos un sexto sentido. Nos damos cuenta cuando nuestra querida mujercita está enojada. Y sobre todo cuando está enojada con nosotros. Alábalo. Entonces, en el momento en que David entra a su casa, se da cuenta de que su esposa estaba furiosa, estaba enojada con él. Pero Mical se encontraba a la puerta de la casa con sus manos en su cadera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Mical, imagínense la figura como la estaba esperando ahí. Aquí te espero, guachito, le decía, ¿cierto? Estaba con sus manos en las caderas, dice la escritura, impaciente, dando pequeños golpecitos con sus pies, ¿ya? Ahí, como esperan las mujeres. Su naricita apuntando para el techo, y las palabras que salieron de sus labios tan cuidadosamente pintados no eran precisamente los más dulces. Mírelo al rey de Israel, comportarse como un cualquiera, danzando como si tuviera gusanos. Las palabras de Mical. Si mi perro, se moviera tanto como el rey se movió, lo llevo al veterinario para desparasitarlo.
Miren a su majestad quitándose el manto, mostrando las piernas a todas las mujeres de la ciudad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! David oyó las palabras, obviamente, de Mical, llenas de sarcasmo y de burla, de su mujer, y no se quedó callado, ¿cierto? Y le respondió, alabado sea el nombre del Señor, un hombre bien pasivo, para que te enteres, dice, yo he de danzar delante de Dios de la manera que más me plazca, te guste o no te guste. No lo hice para que las mujeres me miraran las piernas, ni para que me aplaudan, ni siquiera lo hice para que tú me admires. Lo hice porque quiero agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David había llegado a su casa para bendecirla. Mical había visto la misma fiesta, pero la miró desde otro ángulo. Ella estaba avergonzada, estaba pensando en su reputación. El poder, la presencia y la misericordia de Dios no estaban en su pensamiento en ese momento. Su enfoque estaba en lo que la gente diría de ella y de su marido, el rey de Israel. Ella estaba preocupada pensando en cómo habría de explicar el comportamiento de su esposo. Estaba más preocupada de lo que las siervas pensarían del rey, de lo que Dios hizo para con la nación. Y David lo que hace es tratar de explicarle que lo importante de todo esto era que la presencia de Dios había llegado a Jerusalén y no que el rey danzara en las calles de la ciudad. No podía convencerla a David de lo importante en realidad que era que el arca estuviera cerca de ellos. La presencia de Dios había llegado a sus vidas. ¿Cuántos se alegran cuando la presencia de Dios llega a sus vidas? Dios estaba allí, Dios estaba al alcance de su mano y eso era lo importante. Pero para ella lo importante, el decoro, el orgullo y su posición social. Estamos frente a una mujer amargada que no está al lado de su marido, sino que se queda encerrada en su castillo, distante, despechada y envenenada. Para ella, lo que David estaba haciendo era demasiado extravagante y su espíritu envenenado se manifestó. La amargura siempre se manifiesta con una actitud de crítica. Siempre mira lo malo, nunca lo bueno. Y el versículo 23 nos muestra lo que pasa cuando uno no es sensible al Señor. Y Mical, la hija de Saúl, dice, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es decir, no hay vida nueva en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Observamos en todo esto un marcado contraste entre David y Mical. David es un hombre libre que manifiesta su fe en una expresión de adoración pública sin restricciones. Es el retrato de alguien que se atreve a danzar y no le importa la opinión de los demás, que levanta la mano y no le importa la opinión de los demás. Es el retrato de alguien que tiene intimidad con Dios, de alguien que sabe quién es Dios. No le importó lo que otros pensaran de él. Y la gran mayoría estaban gozándose y danzando juntamente con David. Fueron las criadas las primeras en seguir al rey en este acto de adoración, porque el corazón de David así había sido invadido y capturado por la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren también vivir así? Yo quiero también vivir así. ¿Por qué David danzó y por qué Mical nunca volvió a ser madre? Esta es la lección. Uno se transforma en lo que mira. Pablo dijo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Lo que uno ve lo transforma y uno termina siendo lo que se mira. David y Mical estaban viendo la misma escena, él desde la procesión y ella desde la ventana del palacio. Pero lo que David veía no tenía nada que ver con lo que Mical veía. David estaba enfocado su mirada en el arca del pacto y él veía la realidad del pacto de Dios con la nación. David ha visto el poder de Dios en la muerte de Usa y ahora ve que la presencia de Dios como un pacto con él. Vio la bendición de Dios y ahora ve la misericordia de Dios. Cuando nuestra adoración es sincera, esta será de inspiración para otros. La verdadera adoración es contagiosa. Las criadas siguieron a David en su alegre danza. Así que, si usted y yo somos sensibles a la presencia de Dios en nuestra adoración, también los otros nos seguirán. También los otros nos seguirán a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor.
David, un hombre conforme al corazón de Dios, un corazón que respetaba la autoridad de Dios, un corazón arrepentido, un corazón generoso y un corazón lleno de adoración para el Señor. Con una mano en el corazón, y le pido que se ponga en pie, por favor, nos podemos preguntar, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Qué características tiene? ¿Somos humildes o somos rebeldes? ¿Tenemos la actitud del fariseo o la del publicano? ¿Somos generosos o somos tacaños? ¿Somos adoradores o somos insensibles a la presencia del Señor? Recordemos esto, hermanos, siempre, que Dios quiere cambiar nuestro corazón, para que en alguna oportunidad, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él pueda decirnos: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para que Dios pueda decir de nosotros también, como lo testificó de David, que tenemos un corazón conforme al Señor y haremos todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas.